de un tema muy importante que es el diagnóstico clínico de lepra, del cual, bueno, pues adentrémonos un poco hablando acerca de lo que es la bacteria. Y bueno, pues como sabemos, el agente causal de lepra es Mycobacterium leprae, y del cual, bueno, pues tiene algunas características como que es un bacilo ácido alcohol resistente, es un gran positivo, no formador de esporas, y bueno, es un parásito intracelular obligado. Se puede producir, tiene algunas propiedades como la producción de glea, que este es un componente que permite que los bacilos se aglomeren y formen ciertas globias que son conglomerados de bacilos, lo cual nos quiere decir pues que la cantidad de bacilos que se está presentando al momento de ver el microscopio pues es en demasía. Y bueno, sabemos también, se sabe que hay necesidad de utilización de modelos experimentales, ya que el Mycobacterium leprae no se cultiva. Tiene algunas características que han sido muy importantes, como la secuenciación en el genoma. En este se ha descubierto que, bueno, tiene 1600 genes, y esto pues hace que tenga varios pseudogenes, varios errores en la replicación. Y es por ello que, bueno, pues se sabe que también el periodo de generación es largo, y por tanto el periodo también, bueno, pues viene vinculado ahí con el periodo de incubación. Dentro de otras características, bueno, pues sabemos que su temperatura óptima de crecimiento es aproximadamente de 27 a 30 grados centígrados, es decir, en partes frías del cuerpo. Por tanto, tiene este tropismo que es principalmente a la piel, a los lóbulos de las orejas, a las zonas sacras y extremidades, en fosas nasales principalmente. Y bueno, sabemos también que tiene esta propiedad de adosarse el bacilo a la vaina de Schwann, lo cual permite ingresar a lo que es el tejido nervioso periférico, y a su vez pues causar las discapacidades que ya conocemos de esta enfermedad. Es un bacilo que tiene alta infectividad pero baja patogenicidad. Hasta la fecha no ha sido posible como tal cultivarlo. Sin embargo, tenemos algunos modelos experimentales, el cual, bueno, el más conocido tal vez sea el armadillo de 9 bandas, en el cual, bueno, se han hecho algunas secuenciaciones y demás para verificar la reproducción del bacilo. Últimamente, en nuevas publicaciones se ha visto también que hay manifestaciones de la enfermedad en chimpancés, como lo podemos ver en la imagen. Ahí viene la referencia de los artículos, y también tenemos algunos otros especímenes como son las ardillas rojas. Un punto importante es saber que el bacilo en su capa tiene glucopéptidos. Estos glucopéptidos son precisamente los que permiten adosarse a la vaina de Schwann, y entonces sí que, bueno, hay una infiltración, un edema, hasta que tengamos a pacientes que puedan llegar a presentar neuritis. Bueno, aquí el agente etiológico tiene en gran medida tiene importancia en lo que es el sistema inmunológico. Se sabe que, bueno, tenemos algunos factores, o alguno que se llama el factor de Rodberg, el cual nos permite saber que hay resistencia al bacilo, y el 95% de la población podemos llegar a presentarlo. Sin embargo, también hay un factor de susceptibilidad genética, que está asociado a los cromosomas 10p13, que está localizado en el gen del cromosoma 6, y bueno, nos hace saber que es por ello que hay susceptibilidad genética. Entonces, bueno, pues también como fuentes de transmisión sabemos que es de ser humano a ser humano, tal cual como reconocido como fuente única de infección. Sin embargo, pues sabemos algunas publicaciones que se pudieran asociar tal vez al consumo de armadillo. Como tal, bueno, pues tenemos que tener una exposición íntima, repetida y prolongada, de estar con un individuo que sea bacilífero para poder infectar. Sabemos que la principal vía de eliminación del bacilo pues son las vías aéreas superiores, y esto es pues mediante las gotitas de flush, en la cual pues se expelen los bacilos al medio.
Tenemos un artículo aquí en el cual vemos perfectamente cómo se encuentra la triada ecológica de la lepra, en la cual pues nos hablan del Mycobacterium, el ser humano y los aspectos socioambientales. Como huésped, bueno, pues ya hablamos acerca de la susceptibilidad genética que este pueda llegar a tener, estos factores innatos del huésped, como tal el agente causal, pues el Mycobacterium leprae o Mycobacterium lepromatosis, y los aspectos socioambientales, bueno, pues este contacto con pacientes bacilíferos que no estén en tratamiento. Se ha visto en análisis que los climas cálidos favorecen a la reproducción del bacilo, principalmente en estas zonas tropicales, y bueno, pues en los bajos ingresos económicos. Como tal, en la patogenia de la enfermedad, pues sabemos que tenemos a un bacilo, como tal, como fuente de transmisión. Hay un individuo, el cual es bacilífero, que está expeliendo bacilos al medio, y tenemos a un huésped, el cual no tiene la susceptibilidad genética, y entonces esta persona lo que va a pasar es que gracias a este factor de resistencia, pues va simplemente a abortar la infección. Sin embargo, el otro 10% de la población que pueden llegar a tener la susceptibilidad genética, pues al estar en contacto con el bacilo, pues puede llegar a infectar y entonces presentar la primera forma de lepra o la primera etapa, que es lepra indeterminada. En el 2008, bueno, pues se descubre este nuevo espécimen que es el Mycobacterium lepromatosis por Hans y colaboradores, quienes hallaron esta nueva especie en una persona post-mortem en tejido hepático, en el cual pues se descubrió esta nueva especie de Mycobacterium, y que en algunos otros estudios se ha demostrado también que puede llegar a coexistir tanto el Mycobacterium leprae como el Mycobacterium lepromatosis en el mismo huésped. Bueno, como tal, pues sabemos que el bacilo va a ingresar por vías aéreas superiores principalmente, y bueno, esto pues se va a ir hacia vía linfática, hacia ganglios, y bueno, ir hacia la circulación general, que puede afectar piel, nervios y otros órganos. El periodo de incubación pues puede ir de 6 meses hasta 20 años de acuerdo a la literatura. Entonces, el hecho de que tengamos un caso de lepra en la comunidad o que lo tengamos registrado significa que tenemos que tener ese cuidado, ese seguimiento de todas aquellas áreas altamente endémicas o que hayan tenido casos en los últimos 5 años, y esto es derivado al periodo de incubación, que puede llegar a ser largo. Tenemos aquí, bueno, pues la explicación precisamente de lo que es la exposición de una persona que está en contacto con una persona bacilífera no tratada, y como ya comentamos, pues puede ser que no enferme, pero quienes sí enferman gracias a los factores que ya comentamos, bueno, pues van a tener algunas características de acuerdo a la lepra. Y como sabemos, bueno, pues la lepra indeterminada es una lepra inicial, la cual, bueno, pues no remitió o no curó, y de la cual ya una vez especificado de forma inmunológica, el huésped pues desarrollará algunos tipos de lepra. Tenemos algunos tipos, como es el tuberculoide, en el cual está mediado por una respuesta inmunológica celular, y esta, bueno, pues suele tener un buen transcurso de la enfermedad con un adecuado tratamiento. Tenemos el otro tipo de lepra, que es la lepra lepromatosa, que a su vez se divide en lepra lepromatosa nodular y difusa, que esta está mediada por una respuesta inmunológica humoral. Y bueno, tenemos otro tipo de lepra, que es borderline, también llamada dimorfa o limítrofe, que a su vez se va a subdividir en lepra borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatosa. Bueno, pues ha habido varias clasificaciones de la lepra. Sin embargo, en términos operativos, pues podemos utilizar ya sea la de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla del número de lesiones, es decir, se clasifican a los pacientes de acuerdo al número de lesiones dermatológicas que tengan. Si tienen más de 5 lesiones, se pueden clasificar como multibacilares, y si tienen menos de 5 lesiones, se pueden clasificar como paucibacilares. Generalmente se utiliza en trabajo de campo o para corroborar diagnósticos. La otra clasificación es la de Ridley y Joplin, que es la que están viendo en este momento, en la cual tenemos el polo tuberculoide, el polo lepromatoso y las borderline dimorfas o limítrofes, que pueden subdividirse, como ya les comenté, en borderline tuberculoide, borderline o borderline lepromatoso.
¿Cómo diagnosticamos un caso de lepra? Bueno, pues nos basamos en la clínica, nos basamos en biopsia y en baciloscopía. De esta, pues se utiliza o se recomienda también el uso de sacabocados, puede ser, o puede ser también con la técnica en uso. Es importante que como clínicos, al tener una sospecha de un paciente de lepra, hagan una cronología fotográfica de las lesiones del paciente y para también esto nos puede ayudar para seleccionar las lesiones donde se tomarán en futuras ocasiones. Bueno, pues las técnicas que ya conocemos, de asepsia, de antisepsia, las posiciones y a dónde se debe de tomar, alguna parte de la técnica cómo se debe de tomar y lo ideal pues es tomar una buena muestra para que así el patólogo o el dermatopatólogo tenga una buena visualización de todos los tejidos y pueda verificar si se encuentra la viabilidad o la existencia de algún bacilo o alguna célula en particular. La baciloscopía, bueno, pues podemos, en la técnica de acuerdo al manual de procedimientos, bueno, pues se puede tomar de la mucosa nasal, de la lesión y del óvulo de la oreja, se transfiere linfa al portaobjetos y a su vez se hace una técnica de Ziehl-Neelsen para poder evidenciar si se encuentran o no se encuentran bacilos. Los estudios, al menos ya al término de la baciloscopía, de la técnica de Ziehl-Neelsen, nos van a arrojar si es negativo que no se encuentren bacilos o si se encuentran algunos bacilos de acuerdo al código que se maneja en el manual de procedimientos. Bueno, pues nos dirán si es de una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces y esto dependerá del número de bacilos que sean observados por campos. Y bueno, también nos hablan acerca de un índice bacteriológico que es el número de bacilos que encuentran en los campos, que es precisamente este código que les acabo de comentar, y también nos hablan de un índice morfológico que nos habla de algo cualitativo, es decir, de todos los bacilos que se observaron, ¿qué porcentaje de ellos son viables? Y también en algunas ocasiones nos pueden decir justamente si los bacilos son sólidos, fragmentados o granulados. Entonces, cuando tenemos a un paciente ya diagnosticado con una baciloscopia positiva, lo esperado tras la toma de poliquimioterapia será la disminución precisamente del índice bacteriológico y del índice morfológico. Por ello, la importancia de siempre verificar que nos reporten precisamente ambos índices. ¿Qué quieren decir las globias? Como se los comenté en un principio, bueno, pues son conglomerados de bacilos y en algunas baciloscopías podremos encontrar que hay globias medianas, grandes o pequeñas y esto es aproximadamente el número de bacilos que se encuentran en estos conglomerados. Es decir, que cuando ustedes llegan a tener a un paciente que tiene una baciloscopía con presencia de globias, quiere decir, bueno, pues que es altamente bacilífera, ¿no? Probablemente estemos frente a un caso de lepra lepromatosa. Bien, pues hablando ya de los tests que se utilizan para verificar clínicamente al paciente, bueno, pues nosotros haremos las técnicas de exploración que ya conocemos. Sin embargo, es importante sí mencionar la importancia de realizar la técnica de la sensibilidad térmica, dolorosa y táctil ante los casos de lepra, ya que como sabemos, pues hay una alteración de la sensibilidad del bacilo, pues el bacilo se infiltra y en muchas ocasiones los pacientes pueden llegar a tener anestesia y por tanto debemos de hacer este seguimiento, al menos en la técnica de pica y toca, que es con los ojos cerrados el paciente, con una buena fuente de luz, que el paciente se encuentre tranquilo, el explorador pues estará realizando la técnica, el paciente únicamente es importante avisarle que solamente nos tiene que decir la palabra pica o toca de acuerdo a lo que sienta en el momento de que estemos utilizando esta técnica de exploración. El otro es con tubos de ensayo, que puede ser una con agua caliente y otro con agua fría, y el paciente nos especificará únicamente si siente calor o frío únicamente, y el táctil, bueno, pues que es con algún monofilamento o alguna textura para que sepamos si el paciente puede discernir o no al momento de pasar ese monofilamento sobre la lesión. Ya hablando de los tipos de lepra, bueno, pues si recuerdan hablábamos de una lepra inicial, que es la lepra indeterminada, también llamada o que se presenta con mayor recurrencia en la infancia y no suele tener alteraciones del sistema nervioso periférico.
Esta pues es una forma inicial que puede curar espontáneamente y esto va a ser de acuerdo al sistema inmunológico de los pacientes. Aquí la característica es que podemos encontrar una o varias manchas o máculas hipocrómicas o ligeramente eritematosas. Los bordes suelen ser mal definidos, imprecisos y pudiera llegar, sin embargo, es difícil tener alteraciones de la sensibilidad. Suele aparecer en zonas frías del cuerpo, principalmente en estas regiones lumbares, y no suele haber compromiso de troncos nerviosos. Es importante entonces, si tenemos un caso de lepra, pues hacer la exploración de los contactos intradomiciliarios, y para ello debemos de comprometernos a realizar esta exploración principalmente en las zonas bajas, ¿no? En la región lumbar, en brazos, buscando precisamente este tipo de lesiones. Las vaciloscopías, si nosotros le tomamos a este paciente, suelen ser negativas y la histopatología pues nos va a reportar que hay un infiltrado inflamatorio inespecífico. Pues puede llegar a reportarnos que hay un infiltrado en los linfocitos, suele estar principalmente en estas anexos epidérmicos, justo donde hay un folículo piloso, pues se pueden llegar a dosar esos pequeños linfocitos alrededor de este folículo. Esta es una mancha hipocrómica que se encuentra en la cara anterior del cuello y se le llama también llamado signo de Babero y fue descrito por Latapy. Bueno, pues hablando ya de las lepras como tal polares, donde ya el sistema inmunológico fijó de acuerdo a la capacidad que tenía el huésped, pues hablemos entonces de lo que es la lepra tuberculoide. Este tipo de lepra, bueno, pues está mediada por los TH1, también pues sabemos que tiene mediadores como las interleucinas 2 y 12, factor de necrosis tumoral, y bueno, aquí, como ya lo había comentado, pues este es un tipo de lepra que es de infección bajo control, y aquí lo que vamos a encontrar sí ya son formación de granulomas. Bueno, pues esta surge a partir de una lepra indeterminada no tratada y ocurre en personas con buena resistencia al bacilo. Se caracteriza por lesiones con placas con bordes que están bien definidos, son bordes que están bien delimitados, que suelen tener un borde eritematoso con un centro aplanado, pueden llegar a ser incluso unos centros atróficos. Si nosotros hacemos una adecuada exploración con una lupa, con una buena fuente de luz, pues veremos que ya hay pérdida del vello. Y bueno, aquí podemos encontrar precisamente la triada de las As, que es la anestesia, la anhidrosis y la alopecia. Y en estos pacientes, pues sí hay que hacer la exploración de la sensibilidad térmica y de sensibilidad dolorosa. Y la táctil. Puede haber afecciones a los troncos nerviosos en estos pacientes. Incluso podemos llegar a tener o a buscar a algunos pacientes con lepra neural pura, es decir, que no tienen lesiones dermatológicas, pero que pueden llegar a tener afecciones a nivel del sistema nervioso periférico. La vaciloscopía pues suele ser negativa y la histopatología pues aquí sí se caracteriza por las células de Langhans, que son patognomónicas de esta enfermedad, y bueno, pues vemos ahí los infiltrados y los granulomas que se pueden llegar a presentar. En algún momento se llegó a utilizar la Mitsuda. La Mitsuda simplemente es una intradermorreacción de lepromina, en la cual si el sistema inmunológico estaba adecuado, como es en la lepra tuberculoide, pues iba a ser positiva. Si es una lepromatosa, pues suelen ser la Mitsuda negativa. Aquí tenemos una lesión ya un poco más visible, en la cual vemos una placa con bordes eritematosos, ligeramente micropapulares con un centro atrófico. Si nosotros hacemos pruebas aquí de sensibilidad, seguramente hay pérdida de la sensibilidad, hay una ligera anestesia, y bueno, pues entonces tenemos que hacer la toma de la vaciloscopía, la toma de la histopatología para poder evidenciar cuáles son los cambios vaciloscópicos en el caso de si se encuentra positiva o negativa, que le esperamos negativa en este caso, y la presencia de algún granuloma. Otro paciente que tiene una lesión en cara con un borde
eritematoso y que se está aplanando, si lo logramos ver en el centro, un centro atrófico, ligeramente serótico. Hablando de otro tipo de lepra, bueno, pues hablamos de la lepra lepromatosa. En esta, bueno, pues como ya lo habíamos comentado, aquí el sistema inmunológico está abolido, está prácticamente apagado. Hay un fracaso del sistema inmune, lo que hay una inhibición de esta respuesta. La infección es de tipo diseminada. Aquí pues vemos a los TH2, quienes, bueno, pues van a tener una respuesta humoral y hay una liberación de la interleucina 10 de las células T reguladoras y factor de crecimiento beta. Se clasifica a su vez la lepra lepromatosa en nodular y difusa. Esta, bueno, pues sabemos que constituye un 60 o un 80% de los casos registrados en México. Significa que nuestro sistema inmunológico está deprimido y clínicamente pues pueden presentarse varias lesiones. Aquí los pacientes pueden llegar a tener desde máculas que están poco o muy infiltradas, la piel es espesa, pastosa, los pacientes pueden llegar a tener presencia de nódulos que son consistentes, los rostros se encuentran pastosos, generalmente vemos cómo se encuentran micronódulos o en mayor tamaño tanto en lóbulos de las orejas como a nivel de la zona T, incluso en la barbilla. Vemos esta famosa fase leonina en donde por la infiltración puede llegar a presentar esta infiltración. Vemos cómo hay pérdida de la cola de las cejas, vemos también pérdida de las pestañas, podemos tener la característica aquí que es la nariz sencilla de montar. Y bueno, hay varias características también en cuanto a la morfología de los nódulos. Estos pueden ir desde milímetros hasta centímetros, como lo vemos en los pacientes. Hay lesiones foliculares como tal que pueden estar bien localizadas, esta pérdida de la cola de las cejas. Y bueno, podemos encontrarla en una distribución bilateral y simétrica. Y bueno, pues aquí habría que hacer una adecuada exploración del paciente centímetro a centímetro para poder identificar el número de lesiones y también es importante que se haga el diagnóstico diferencial, ¿no? La toma de biopsia ayuda muchísimo siempre y cuando sea en una buena técnica tomada y con las medidas adecuadas que debe de realizarse. Vemos que estos pacientes pueden llegar a tener incluso ulceraciones de estos mismos nódulos y los pacientes pueden llegar a referir que suelen tener rinitis constantes, epistaxis, pueden llegar a tener alteraciones pues ya un poco más sistémicas como la iridocyclitis, alteraciones en los músculos, en los huesos y en los ganglios. Aquí vemos, bueno, pues precisamente en estudios bacteriológicos, pues cómo se observa las células de Virchow, que son las que se encuentran en la biopsia y las baciloscopías suelen ser positivas. El otro tipo de lepra es la lepra lepromatosa difusa. En esta, bueno, pues representa apenas el 10 al 15% de los casos. Esta, bueno, pues fue conocida por Lucio y Latapí, quienes la describieron por primera vez, por tanto también es conocida como la lepra bonita de México. Esta, bueno, pues tiene una variedad diferente, vemos que tiene dos fases, va a ser una fase que es lenta y progresiva, aquí los pacientes suelen tener pérdida de cejas y pestañas y vello corporal, suelen no tener afectaciones del sistema nervioso central ni difícilmente del sistema nervioso periférico y bueno, aquí hay una infiltración generalizada, hay afectación de la piel, las lesiones son extensas y simétricas, es decir, el paciente es generalmente un nódulo completo, por decirlo así, la fase que les comentaba que es una fase suculenta en donde la piel se va a ver lisa, brillante y turgente y la fase atrófica que con el tiempo esta piel se va tornando atrófica y va adoptando este aspecto seco, plegado, escamoso, y bueno, aquí ya pues sabemos que el tiempo como tal de la enfermedad pues ya es de una evolución muy crónica. La localización de las características pues puede ser principalmente en cara, en mejillas, en nariz, y bueno, aquí hay un infiltrado inflamatorio perifolicular muy importante, por tanto está la pérdida de las cejas y pestañas y bueno, pues aquí habría que tener
el cuidado y el seguimiento de los pacientes. ¿Qué pasa con la lepra lepromatosa difusa? Pues es la que tiende más a ser fenómenos, el fenómeno de Lucio conocido, por tanto sería muy importante caracterizar clínicamente a nuestro paciente qué tipo de lepra es y qué necesidades tienen. Todos los pacientes de los que hemos estado hablando pueden llegar a presentar estados reaccionales que son periodos agudos de una respuesta inmunológica, una hipersensibilidad. Por tanto, todo aquel paciente que sea diagnosticado con lepra y clasificado, debemos de llevar un adecuado seguimiento clínico, y si el paciente en algún momento, antes, durante o después del tratamiento, llega a presentar alteraciones como artralgias, mialgias, fiebre, pues quiere decir que están presentando un estado reaccional y debe de ser tratado. Por último, bueno, pues hablemos de lo que es la lepra dimorfa. Esta, pues el sistema inmunológico lamentablemente es demasiado inestable. Igual está mediado por interleucina 4 y 5. Y bueno, pues aquí es una forma demasiado clínicamente difícil de poder identificar. Cabe destacar que la lepra pues es la gran simuladora, sin embargo vemos que aquí la inestabilidad inmunológica del paciente es demasiada y puede llegar a presentar alteraciones de la sensibilidad térmica, dolorosa y táctil. Puede afectar incluso diferentes nervios, troncos nerviosos, y puede llegar a tener diferentes estados reaccionales o leproreacciones, lo cual pues va a condicionar a que el paciente pueda llegar a tener con mayor facilidad alteraciones como discapacidades secundarias a las leproreacciones que estos pacientes llegan a tener. A los pacientes, bueno, pues de acuerdo a su clínica, va a depender mucho hacia qué polo se encuentra, si está un borderline tuberculoide, un borderline lepromatoso. Sin embargo, en general, pues podemos llegar a encontrar placas infiltradas, eritematoescamosas, circulares, ovaladas, con bordes externos difusos. Las baciloscopías suelen ser negativas o positivas. Sin embargo, bueno, pues ya en la biopsia nos ayuda a identificar si hay células gigantes, multinucleadas. Suelen ser de menos número que en la tuberculoide, y bueno, aquí podemos llegar a encontrar histiocitos epiteloides. Por tanto, aquí tengamos la reflexión de decir, un paciente de lepra se debe de diagnosticar mediante la clínica, la baciloscopía y la histopatología, para poder tener todas las herramientas necesarias para poder clasificar a nuestro paciente, y que a su vez, al tener una adecuada clasificación, tenga un adecuado tratamiento y seguimiento de cada caso. Cada uno de los casos es totalmente diferente. Los invitamos de verdad a que hagan una revisión de todos aquellos pacientes que han pasado con una mancha hipocrómica, eritematosa o algún nódulo, y que pues en algunas ocasiones se nos pasan de largo y no los diagnosticamos de forma oportuna. Vemos aquí en la imagen las características clínicas que ya platicamos de la lepra tuberculoide y de la lepra lepromatosa en un mismo paciente, que es la clasificación de la lepra dimorfa. Vemos a pacientes con placas, con bordes eritematosos, con centros atróficos. Sin embargo, el número de lesiones ya no corresponde tanto a una lepra tuberculoide, ¿no? Entonces, sí es importante que a nuestros pacientes, al momento de la exploración, se les explore cada centímetro de la piel para poder identificar si podemos estar frente a un caso de lepra. Hemos tenido experiencias en las cuales los pacientes pues llegan con la pérdida de la sensibilidad y el clínico no los diagnostica, se pasa de frente al paciente, y lamentablemente al tiempo pues resulta que sí era un caso de lepra, pero ya se presenta con una discapacidad. En cuanto al esquema de tratamiento, bueno, pues quiero mencionarles que en el 2022 México se adosa a las nuevas directrices de la OMS, en la cual, bueno, se hace un cambio. Ustedes podrán encontrar tal vez en la norma oficial mexicana el tratamiento de dos esquemas diferentes. Sin embargo, de acuerdo a este nuevo esquema, estamos hablando de que todos los pacientes se van a diferenciar únicamente por el tiempo de la toma de tratamiento, es decir, los pacientes clasificados con
con lepra multivacilar tomarán 12 blister que está constituido por rifampicina, por clofazimina y por dapsona en una dosis supervisada y se llevarán a casa en una dosis administrada 27 tomas de dapsona y 27 tomas de clofazimina. Una vez que el paciente termine su tratamiento, regresará a la unidad médica y bueno, se realizará la siguiente toma supervisada y así continuamente hasta concluir 12 blister. Cada 6 meses requieren los multivacilares hacerles una prueba, una toma de vaciloscopía y con esto también nos ayudará a saber el seguimiento del tratamiento, qué tanto ha bajado el índice morfológico, por ejemplo, del paciente y por tanto pues tenemos que tener nuestro resultado basal y nuestros resultados de seguimiento. Si el paciente al cabo de 12 blister ya sale negativo, clínicamente ha mejorado y la histopatología no sale ya con una lepra tratada o remitida, pues entonces el paciente podrá pasar a un periodo de vigilancia post-tratamiento que es de 5 años. En el caso de los pacientes que son clasificados como paucivacilares, pues tomarán únicamente 6 blister de tratamiento con las mismas características que ya comentamos y bueno, estarán en seguimiento únicamente con histopatología para darlos como curados. Si el paciente mejoró clínicamente, histopatológicamente, pues entonces pasará a vigilancia post-tratamiento por 2 años. La imagen que ven aquí, bueno, pues es un blister pediátrico en el cual de igual forma se le da la rifampicina en dosis supervisada, la clofazimina y la dapsona y se les da la dapsona para que lleven a casa por 27 días y de forma terciada la clofazimina. Si llegamos a tener menores de 40 kilos, quienes requieran de hacer formulaciones de medicamento, pues entonces tendrán que comunicarse a las autoridades adecuadas para que se pueda entregar la dosificación del paciente. Hemos tenido pocos casos en México, pero pues sí nos ha llegado a pasar que se requiere esta formulación. Y bueno, a manera de resumen, pues ya hablamos de lo que es los tipos de lepra que podemos llegar a observar, que es la lepra indeterminada, que es una forma inicial, la lepra tuberculoide y otra polar, que es la lepra lepromatosa, y en medio tenemos un tipo de lepra que es dimorfa, borderline o limítrofe, que a su vez se subdivide en borderline tuberculoide, borderline y borderline lepromatoso, con las características que ya mencionamos, los resultados de vaciloscopía e histopatología esperados y los tipos de tratamiento que debemos de dar a cada uno de los casos. Los invito a que continúen capacitándose en lepra. Hay muchos temas que son muy importantes. No dejamos a un lado lo que es las reacciones que pueden llegar a presentar los pacientes o estados reaccionales y también el tema de discapacidad que va de la mano para poder hacer un adecuado seguimiento de los pacientes. Les agradezco su atención y espero les haya servido esta información. Muchísimas gracias.